Los retos de la educación en la modernidad líquida, por Zygmunt Bauman. 8. La memoria. Todo esto va en contra de la esencia de todo lo que representaron el aprendizaje y la educación a lo largo de la mayor parte de su historia. Después de todo, el aprendizaje y la educación fueron creados a la medida de un mundo que era duradero, esperaba continuar siendo duradero y apuntaba a hacerse aún más duradero de lo que había sido hasta entonces. En semejante mundo, la memoria era un valor positivo, tanto más rico cuanto más lejos en el pasado lograra llegar y cuanto más tiempo se conservara. Hoy, una memoria tan sólidamente atrincherada parece, en muchos casos, potencialmente inhabilitante, en muchos más engañosa y en la mayoría inútil. Uno no puede dejar de preguntarse en qué medida el rápido y espectacular crecimiento de los servidores y las redes electrónicas se debió a la promesa que ofrecían estos servidores de mitigar las preocupaciones relativas al almacenamiento, la evacuación y el reciclado de desechos. Puesto que el trabajo de memorizar produce más desperdicios que productos útiles y puesto que no hay una manera confiable de decidir de antemano qué será conveniente y qué no, cuál de los productos aparentemente útiles pronto caerá en desuso y cuál de los aparentemente inútiles gozará de un súbito resurgimiento de la demanda, la posibilidad de almacenar toda la información en contenedores que se mantienen a prudente distancia del cerebro, donde la información acumulada podría tomar subrepticiamente el control de la conducta, fue una proposición oportuna y tentadora. En nuestro volátil mundo de cambio instantáneo y errático, las costumbres establecidas, los marcos cognitivos sólidos y las preferencias por los valores estables, aquellos objetivos últimos de la educación ortodoxa, se convierten en desventajas. Por lo menos, esta es la posición en que la sitúa el mercado del conocimiento, para el cual, como sucede con las demás mercancías en los demás mercados, toda lealtad, todo vínculo inquebrantable y todo compromiso a largo plazo son anatema y también un obstáculo que hay que apartar enérgicamente del camino. Pasamos del laberinto inmutable creado en los laboratorios conductistas y la monótona rutina modelada por los colaboradores de Pavlov al mercado abierto, donde cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, pero en el que nada puede hacerse y fijarse de una vez y para siempre, y donde cada paso logrado es una cuestión de suerte que de ninguna manera garantiza que, si se repite, se obtendrá otro éxito. Y lo que debemos recordar y apreciar con todas sus consecuencias es que en nuestros días el mercado y la totalidad del mapa mundi et vitae se superponen. Como observaba recientemente Danny Robert Dufour, el capitalismo sueña no solo con ampliar el territorio en el que todo objeto es una mercancía, derechos sobre el agua, derechos sobre el genoma y sobre todas las especies vivas, órganos humanos, hasta los límites del globo. También procura expandirlos en profundidad a fin de abarcar los asuntos privados, alguna vez a cargo del individuo, subjetividad, sexualidad y ahora incluidos en la categoría de mercancía. En el actual estadio líquido de la modernidad, la demanda de las funciones directivas ortodoxas de disciplinar y vigilar se agota rápidamente, y es fácil comprender por qué. La dominación debe lograrse y asegurarse dedicando mucho menos esfuerzo, tiempo y dinero mediante la amenaza de quedar excluido de todo compromiso, o mejor aún, mediante la negativa a priori a comprometerse, antes que aplicando el control y la vigilancia obstructivos y continuos, día tras día. La amenaza de exclusión del compromiso o la negativa al compromiso traspasan el onus probandi al otro, al bando dominante. Ahora le corresponde al subordinado comportarse y hacerlo diariamente de un modo que atraiga el favor de sus jefes y despierte en estos el interés por comprar sus servicios y sus productos individualmente diseñados. Del mismo modo en que los demás productores y vendedores seducen a sus posibles clientes para que deseen las mercancías que ponen en venta. Seguir la rutina no bastaría para alcanzar ese propósito, como comprobaron Luc Boltanski y Yves Chapello. Quien quiera tener éxito en la organización, que ha reemplazado las situaciones laborales del tipo laberinto de ratones de laboratorio, debe mostrarse jovial,
dueño de aptitudes comunicativas, abierto y curioso, ofreciendo a la venta su propia persona, la persona completa, como un valor único e irreemplazable que mejorará la calidad del equipo. Ahora es responsabilidad del empleado en funciones o del que aspira a serlo monitorearse para poder estar seguro de que su forma de actuar es convincente y tiene probabilidades de hallar aprobación no solo en el presente, sino en cualquier ocasión, en caso de que el gusto de quien lo examine cambie. Ya no es tarea de los jefes moderar las idiosincrasias de sus empleados, homogeneizar sus comportamientos ni mantener sus acciones dentro del rígido marco de la rutina. La receta para el éxito es ser uno mismo, no ser como todos los demás. Lo que mejor se vende es la diferencia y no la semejanza. Tener conocimientos y aptitudes adecuados para el empleo y ya exhibidos por otros que hicieron ese mismo trabajo antes o se postulan para hacerlo ahora, no sería suficiente. Lo más probable es que se considere una desventaja. En cambio, hacen falta ideas insólitas, proyectos excepcionales nunca antes sugeridos por otros y sobre todo, la gatuna propensión a marchar solitariamente por caminos propios. No parece sencillo cosechar y aprender semejantes virtudes en los libros de texto, y sí, quizás, en los cada vez más numerosos libros de bolsillo que enseñan o prometen enseñar cómo impugnar y apartar del camino el conocimiento y la sabiduría recibidos, y cómo cobrar los ánimos necesarios para recorrerlo solo. Por definición, tales virtudes deberían desarrollarse desde dentro, mediante la liberación y la expansión de las fuerzas interiores que están latentes en las oscuras entrañas de la personalidad, unas fuerzas que esperan ser despertadas para ponerse a trabajar. Este es el tipo de conocimiento, o más precisamente inspiración, que ambicionan los hombres y mujeres de la modernidad líquida. Quieren tener asesores que les enseñen cómo marchar, antes que maestros que les aseguren que están recorriendo la única carretera posible, ya abarrotada. Los asesores que buscan y por cuyos servicios están dispuestos a pagar lo que haga falta pagar, deberían ayudarlos, y lo harán, a excavar en la profundidad de su carácter y de su personalidad, donde se presume que están los yacimientos de precioso y sólido metal, pidiendo a voces que se les descubra. Estos consejos habrán de reprochar probablemente la pereza o la negligencia de sus clientes ante su ignorancia, y le enseñarán el cómo, es decir, antes que el saber a secas, en el sentido de sabiduría, ese saber que los educadores ortodoxos deseaban impartir a sus discípulos y que sabían transmitir muy bien. El culto actual a la educación permanente se concentra en parte en la necesidad de actualizarse en cuanto a las novedades últimas de la información profesional, pero también en una parte igual o mayor aún, debe su popularidad a la convicción de que el yacimiento de la personalidad nunca se agota y a la firme creencia de que también pueden encontrarse maestros espirituales que sepan cómo llegar hasta los depósitos aún inexplorados que los demás guías no pudieron alcanzar o pasaron por alto. Es decir, pueden encontrarse dedicando el debido esfuerzo y el suficiente dinero para pagar el precio de sus servicios. La marcha triunfal del conocimiento a través del mundo habitado vivido por los hombres y mujeres modernos se desarrolló en dos frentes. En el primero se procedió a invadir, capturar, domesticar, proyectar, colonizar y convertir en tierras de cultivo los nuevos territorios aún inexplorados del mundo. Gracias a los avances del primer frente, la construcción del imperio fue la de la información destinada a representar el mundo. En el momento de la representación, la parte representada del mundo se consideró conquistada y reivindicada para los seres humanos. El segundo frente fue el de la educación, que progresó expandiendo el canon de los hombres educados y ampliando las capacidades de percepción y de retención de los educandos. En ambos frentes, la meta final de largo y tortuoso esfuerzo, el fin de la guerra, se tuvo claramente presente desde el comienzo. Todos los espacios en blanco se llenarían eventualmente hasta trazar un mapa mundi completo y toda la información necesaria para moverse libremente por el mundo cartografiado se pondría a disposición de los miembros de la especie humana mediante la provisión de la cantidad necesaria de canales de transmisión educacional. Sin embargo,
Cuanto más progresaba esta guerra y a medida que las crónicas de las batallas victoriosas se hacían más largas, tanto más parecía retroceder la línea de meta. En esta fecha ya es prudente suponer que la guerra fue continua y continuará siendo imposible de ganar tanto en el frente como en el otro. Tanto en un frente como en el otro. Para comenzar, trazar el mapa de cada territorio recién conquistado parece aumentar antes que disminuir el tamaño y la cantidad de espacios en blanco, por lo cual el momento de esbozar un mapa mundi completo no parece inminente. Además, el mundo de ahí fuera, que alguna vez pareció fácil de capturar y aprender, de encarcelar e inmovilizar en el acto de representación, hoy consigue escurrirse de toda forma registrada y se parece más a un jugador, por cierto astuto y taimado, que participa del juego de la verdad que a la puesta en juego y el premio que los jugadores humanos esperaban compartir. Según la vívida descripción de Paul Virilio, el mundo actual ya no tiene ningún tipo de estabilidad. Está todo el tiempo deslizándose, escurriéndose silenciosamente. Con todo, desde el segundo frente, desde el frente educacional, el de la distribución del conocimiento, llegan noticias todavía más seminales. Por continuar citando a Virilio, lo desconocido ha cambiado de posición, ha pasado del mundo, que era demasiado vasto, misterioso y salvaje, a la galaxia nebular de la imagen. Los exploradores deseosos de examinar esa galaxia en su totalidad son pocos y solo aparecen esporádicamente, y los que están capacitados para hacerlo son aún menos. Hombres de ciencia, artistas, filósofos. Todos nosotros nos encontramos en una especie de nueva alianza para la exploración de esa galaxia. Un tipo de alianza de la que también la gente común podría abandonar toda esperanza de llegar a formar parte. La galaxia es, pura y sencillamente, inasimilable. Aún más, mucho más, en el mundo al que se refiere la información misma ha llegado a ser el principal sitio de lo desconocido. Hoy, lo que parece demasiado vasto, misterioso y salvaje es la información misma. Los hombres y mujeres comunes de la actualidad estiman mucho más amenazadores esos volúmenes gigantescos de información ávidos de atención que los pocos misterios del universo que quedan y que solo son objeto de interés para un pequeño grupo de adictos a la ciencia y un puñado aún más pequeño de aspirantes al premio Nobel. Todo lo desconocido tiende a sentirse como una amenaza, si bien las diferentes variedades de lo desconocido provocan distintas reacciones. Los espacios en blanco del mapa del universo despiertan la curiosidad del aventurero, lo incitan a la acción y aumentan su determinación, valor y confianza. Prometen una interesante vida de descubrimientos, auguran un futuro mejor librado poco a poco de las molestias que envenenan la vida. Pero es muy diferente el caso de la masa impenetrable de información objetivamente disponible. Todo está aquí, accesible ahora y al alcance de la mano, y, sin embargo, insolente y enloquecedoramente distante, obstinadamente ajeno, más allá de toda esperanza de ser comprendido cabalmente alguna vez. El futuro ya no es un tiempo que se persiga, solo aumentará las complicaciones presentes, acrecentando exponencialmente la inútil y sofocante masa de conocimiento, impidiendo la salvación que seductoramente ofrece. La completa masa de conocimiento en oferta es el principal obstáculo que impide aceptar esa misma oferta, y también es la principal amenaza a la confianza humana. Seguramente debe de haber en alguna parte, en esta aterradora masa de información, una respuesta a cualquiera de los problemas que nos atormentan, y así como, si no se consigue hallar la respuesta, sobrevienen inmediatamente y naturalmente la autocrítica y el menosprecio por uno mismo. La masa de conocimiento acumulado ha llegado a ser el epítome contemporáneo del desorden y el caos. En esa masa se han ido derrumbando y disolviendo progresivamente todos los mecanismos ortodoxos de ordenamiento, temas relevantes, asignación de importancia, necesidad de determinar la utilidad y autoridades que determinen el valor. La masa hace que sus contenidos parezcan uniformemente descoloridos. Podríamos decir que en esa masa cada pizca de información fluye con el mismo peso específico, y la gente, a la que se le niega el derecho a opinar por sí misma por falta de pericia, pero que es constantemente abofeteada por las corrientes cruzadas de las contradicciones
de las contradictorias declaraciones de los expertos, no tiene manera de separar la paja del trigo. En la masa, la parcela de conocimiento recortada para el consumo y el uso personal solo puede evaluarse por su cantidad. No hay ninguna posibilidad de comparar su calidad con el resto de la masa. Una porción de información es igual a otra. Los programas de preguntas y respuestas de la televisión reflejan fielmente esta nueva informidad obtusa y desconcertante del conocimiento humano. El competidor recibe la misma cantidad de puntos por cada respuesta acertada, independientemente del tema a que se refiera la pregunta. La importancia de las preguntas y la consecuente trascendencia de las respuestas no cuentan, y si contara, ¿cómo se las arreglaría uno para compararlas y medirlas?